Me gusta conducir con calidad y estilo. Busqué en muchos lados y Dunamis es el mejor rentacar. No solo los mejores autos, también 20% más económicos que la competencia. Soy Daniel Fuensalida. Yo uso Dunamis Rentacar. www.dunamis.cl. En los momentos más difíciles, cuando vemos todo negro y perdemos las esperanzas, se abre una línea directa. Llámanos. El estudio jurídico Schilling Abogados es un moderno bufete ubicado en la entrada de la dehesa. Defiende los derechos de las personas y es dirigido por el reconocido litigante Mario Schilling y cuenta con un staff de abogados asesores en las áreas de litigación penal, laboral y civil. El estudio jurídico Schilling Abogados evalúa los casos antes de ser asumidos. Nuestro estudio jurídico no pretende convertirse en la oficina con la mayor cantidad de clientes de Chile, sino en el estudio jurídico con más empatía y comprensión por el ser humano que recurre a nosotros. ¿Cómo está, señora, señor? Bienvenido aquí a Conciencia de Valores. Gracias por la sintonía que nos brinda aquí en las pantallas de Vive todos los días a las 20 horas. Gracias a la gente de regiones, a la gente del norte, a la gente de la quinta región, a la gente de Concepción, a la gente de Temuco, el sector de la Araucanía, a la gente de Puerto Montt. Le mandamos siempre un abrazo cariñoso. Hoy vamos a hablar acerca de la impunidad. Como siempre, usted puede debatir a través de las redes sociales, en Twitter, #CDD_impunidad. O si lo prefiere, también a través de WhatsApp o Facebook, o nos llama al teléfono que aparece en pantalla. Ahí tiene que tener muchísima paciencia con nosotros. Le recordamos también que usted nos puede ver por el canal de YouTube de Conciencia de Valores, donde mucha gente se suscribe. Suscríbase ahí y podrá acceder a la biblioteca de todos los programas de Conciencia de Valores de las últimas temporadas con relación a los distintos temas que tocamos hoy y siempre en nuestros programas. Don Mario Schilling. ¿Cómo está, don Agustín Zamora? Bien, ¿y usted? Bien, afortunadamente. Hoy es el día, don Mario, de Voz Ciudadana, donde siempre invitamos a un ciudadano como usted a debatir y ser parte de este panel. Nos acompaña don Milenko Karsulovich. ¿Cómo está? Ciudadano que ha estado bastante tiempo también en nuestro programa. Ya no me siento ciudadano, me siento como socio. Ya aparece como panelista. Una cosa así. Panelista ciudadano. Y como vamos a hablar de un tema de impunidad, nos acompaña el abogado Paola Cabezas. Gracias por estar con nosotros aquí en Conciencia de Valores. Hola Agustín, buenas noches, muchas gracias por invitarme. Y al sociólogo don Rafael Villarroel, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias y gracias por la invitación, Agustín. Paola, quiero partir contigo sobre la definición del término impunidad. ¿Ah? ¿Qué es la impunidad? A ver, etimológicamente, claro, no tengo la definición acá, pero impunidad es el sentir que finalmente no se ha hecho justicia en relación a un determinado hecho que se estima ilícito. En términos bastante simples y coloquiales lo podríamos definir así. Ahora, sobre distintas cosas que están pasando en nuestro país con el tema de la justicia y que se dice que hay mucha impunidad, queda esta sensación que no se hace justicia, pero a veces no se hace justicia porque el marco legal lo impide, otra porque no hay medios de prueba que lo acrediten, o porque hay instituciones que también no son las que podrían regular para que efectivamente funcionara una justicia como corresponde. ¿Cuál de todos esos elementos sigue siendo muy fuerte todavía? La verdad es que has hecho un resumen bastante bueno de todos los aspectos que tenemos que analizar para entender por qué la ciudadanía hoy día está sintiendo esta sensación de impunidad de la que vamos a conversar. Primero, tenemos una normativa muy antigua
el Código Penal data de 1800 y tanto, es un código que se ha ido reformando por partes, de manera que todo el catálogo de penas en muchas ocasiones no se condice con el delito y con la pena que efectivamente la gente quisiera que ese hecho tuviera. Tenemos también una institucionalidad que tiene ya bastante tiempo de implementación, ya llevamos 10 años desde la reforma procesal penal, con un nuevo sistema en cuanto a la justicia y en cuanto a la forma de la investigación. Por lo tanto, tenemos acá un órgano que es el Ministerio Público, que cuando se concibió en su minuto, se concibió bajo ciertos parámetros y estimando cierta cantidad de causas que iban a tener que investigar los fiscales, y hoy estamos viendo que el sistema se ha visto sobrepasado por los hechos, por la cantidad de delitos. Entonces, efectivamente tenemos acá un sinnúmero de situaciones. Los fiscales efectivamente el día de hoy no dan abasto con todos los hechos que hay que investigar. Y muchas veces se critica a los tribunales porque hablan de la puerta giratoria, de que hay poca sanción. Y la verdad es que yo quiero ser bien justa en ese aspecto. O sea, los tribunales trabajan con las herramientas que se le han entregado. Y las herramientas que se le han entregado muchas veces son insuficientes. Como te decía, el tener un código tan antiguo hace que los jueces finalmente tengan que aplicar dicha normativa. Entonces, desde ese punto de vista, yo entiendo a la gente que se sienta que está impune en ciertas cosas, los hechos de los cuales ha sido víctima, pero tenemos que analizarnos también como país y como sociedad qué estructura estamos entregando para que los organismos encargados ejerzan su labor de la mejor manera posible. Rafael, también hay una mirada del punto de vista de que la sociedad de hoy no es la misma sociedad, no sé, de hace 40 años, y la gente quiere mayores derechos, ¿ah? Quiere también, por otro lado, que exista un marco legal que proteja cualquier tipo de abuso. Por otro lado, hay cosas que se exigen que no son posibles ni siquiera, aunque perfeccionara mucho el código penal en muchas materias, no son posibles de otorgar. O sea, ¿cuánto también hay una sobreexpectativa por parte de la ciudadanía en muchos de estos temas? A ver, yo creo que hay varias cosas en tu análisis, pero hay un elemento central, que la gente siente, y yo creo que más que siente, tiene certeza de que las acciones que pasan y que tienen un cierto carácter delictivo, la verdad es que no pasa mucho en términos de su sanción. Entonces, y digo certeza porque uno puede comprobarlo en un montón de acciones que hace la gente, las personas. Uno ve ciertos barrios, están absolutamente enrejados. Tú no enrejas algo porque sí, lo enrejas porque estás seguro de que te van a asaltar y no va a pasar absolutamente nada. Entonces, la gente yo soy una persona que ando mucho por distintos lados y uso mucho el transporte público. Y estoy en distintas comunas, etcétera, por diversas razones. Y lo que uno va construyendo en esta experiencia es precisamente esa sensación de que aquí da lo mismo lo que se haga, igual no pasa nada. Y el delincuente, independientemente de donde sea, si es de cuello blanco o de otro lado, igual sale y su castigo es absolutamente menor. Que las medidas que hay la gente las considera absolutamente absurdas. La gente dice, pero ¿qué sentido tiene que el tipo lo tengan preso en la noche? Si al final, ¿quién puede corroborar que esa persona que lo tienen con arraigo nocturno no sale? ¿Qué sentido tiene que lo tengan, ¿no es cierto?, con arraigo domiciliario? Arresto domiciliario. Da lo mismo. Entonces la gente siente, y yo creo que es por eso digo, más que una sensación, yo llego a una cierta certeza. De que hay mucha impunidad. De que hay impunidad. Pero uno ve acciones. Fíjate que si tú vas en el metro, fíjate cómo
mujeres, las niñas, toman la mochila, se la ponen, la sacan acá y se la ponen acá. Y eso algo te dice. La otra vez conversando con un alumno le pregunté, ¿por qué te pones el audífono por debajo? Si no me lo roban. Entonces, hay acciones que te van de una manera u otra demostrando de que la gente ya no es una sensación de percepción, ya no confía en el sentido de justicia, tal cual de una u otra manera Paola no está. Independientemente de las razones, ¿verdad? Si hay más fiscales, menos fiscales, el hecho es de que la persona siente de que es violentada y no hay sanción. Ahora, Pero además... Perdón, pero ustedes tocan la palabra justicia deslindando con el tema de la impunidad porque la falta, la ausencia de justicia. Y cuando uno escucha todas estas sensaciones que tú acabas de mencionar, Rafael, pareciera que vivimos en un país de una inseguridad, un caos, de una anarquía. Pero la verdad es que cuando uno navega por otros países latinoamericanos, aquí tenemos un sistema judicial que funciona, aquí tenemos carabineros, voy a dejar de lado el tema del fraude, pero carabineros que no están corruptos, tenemos también un país que quiere colocar agendas de probidad seria y fuerte, se está hablando ahora de los temas de ética. Entonces, obviamente esto que llegue a cero, yo creo que no sé que en sociedad esto es cero, que en sociedad esto es cero, honestamente, pero ¿hasta dónde navega lo que es la expectativa de las personas a lo que es efectivamente lo que es una justicia correcta y que se puede aplicar a la realidad de nuestro país y que puede funcionar perfectamente? O sea, porque entiendo que la gente, perdón la palabra, se chorea finalmente y ya no cree que le roben, que vaya a hacer la denuncia a un juzgado, que eso vaya a terminar finalmente en que voy a recuperar todo lo que robé. La gente se queda con la sensación que efectivamente no va a pasar nada. Pero ahí coloca la palabra impunidad y hay mucha gente efectivamente molesta por eso, porque siente que la justicia no funciona en eso. Pero también no solamente está esa otra cara de la moneda, hay otra cara de la moneda que es la que tú has trabajado también anteriormente en la Fiscalía. Yo trabajé del 2002 al 2004, 2 años en el Ministerio Público de la Araucanía y después del 2004 hasta el 2011 en la Fiscalía Oriente, donde fui su vocero. Y la verdad es que la percepción que tienes tú es una percepción que tiene mucha gente, pero yo preguntaría, ¿y cuál es la fuente de conocimiento que tú tienes? Y la fuente de conocimiento principalmente son los medios de comunicación, lo que dice la gente en la calle, lo que conversa el taxista. Pero tú no tienes la información dura, que es la información estadística. Y a mí me pasó cuando trabajaba con el fiscal Javier Armendáriz, que teníamos en ese tiempo muchos asaltos en casas del sector oriente y había titulares que decía ola de terror en el sector oriente por asaltos en las casas. Y la verdad que fueron 60 asaltos al año, 60 asaltos a casa. Y yo pregunté, había una persona en estadística, Juan Ugalde, a quien le mando saludos si es quien nos está viendo, y le pregunto, oye, ¿cuántos domicilios hay en el sector oriente de lo que ve la Fiscalía? Era como 1,5 millones. O sea, hubo 60 asaltos en 1,5 millones de domicilios y la sensación era que cada uno de los que vivía en ese 1,5 millones de domicilios pensaba que en cualquier minuto iban a entrar estas hordas de Atila, junto con estos flaites ahí detrás, a asaltarlo y a amedrentarlo. La situación no es así, no es real, es imaginaria y está exacerbada. Por otro lado, ya sabemos que los hurtos y el robo por sorpresa, o lanzazo que es conocido, no tienen una pena muy alta, acceden a beneficios carcelarios. ¿Qué sucedería si tenemos una sociedad como las totalitarias, donde haya una mano dura severa y haya muchas cárceles? Hacinamiento. Muchísimas, privaticemos cárceles y tengamos más cárceles que estadios y los metemos todos presos. ¿Qué va a pasar con esos egresados? ¿Sí? Esa es la otra situación. Una vez que la persona sale, y yo digo, don Milenko, y usted los últimos años, ya que está postulando a un trabajo en mi estudio, ¿qué es lo que estuvo haciendo? No, estuve preso. ¿Por qué? Por lanzazo. Pero ahora ya no soy lanzazo. Pero fui rehabilitado. Exacto, no lo van a contratar. Entonces, esa es la otra cara. No son extraterrestres los delincuentes, y la gente suele creer que se trata como de marcianos. Son seres humanos
que no han tenido oportunidad o que han tenido un mal vivir derechamente, ya sea por circunstancias o por cualidades morales o trastornos psicológicos, lo que sea, pero finalmente se va a mantener en nuestra sociedad. Entonces, ¿qué hacemos con nuestros delincuentes, aparte de encerrarlos? Si encerrarlos es una solución temporal, pero no una solución definitiva. Entonces, bueno, yo no quiero echarle la culpa a que la Fiscalía está atestado de trabajo, ni que los juzgados son garantistas. Pero Mario, Perdóname, permíteme un minuto. En lo concreto, ¿tú piensas que vivimos una sociedad donde hay demasiada impunidad o es una cosa muy focalizada? Yo creo, no, es cosa de que vaya, yo te invito a que vaya al Centro de Justicia, que queda ahí en Rondizoni, entre a cualquier sala y date el trabajo, que eres sociólogo, de ver cómo funciona la audiencia. Te vas a dar cuenta que hay un montón de gente que queda presa, gente que a lo mejor tú dices, oye, no tiene ningún antecedente y aún así quedan en prisión. Pero Mario, como hablamos de sensaciones, ¿cuál es la sensación del ciudadano? Preguntémosle a Milenko. No, entiendo la posición, yo soy bastante liberal y entiendo y comparto bastante lo que dice Mario, aparte que yo lo conocía en esos años y sé lo que ocurrió en la Fiscalía. Pero tiene la misma sensación que se refiere a Rafael, Perdona, me permite un 30 segundos para hacer, quiero hacer un alcance. Yo comparto en gran medida que el dato duro es otro. La pregunta fue sobre la percepción de la sensación que tiene la gente. Sí. Ya para no... Pero de alguna manera está bien el punto de Mario, de alguna manera arrojar cifras, porque como mencionaba muchas veces los medios de comunicación tienen esa responsabilidad en crear esa sensación y es importante que también tener los datos a la vista. Sí, disculpe, pero no solamente la sensación de lo que del delincuente común, el delincuente de baja realidad, por así llamarlo. Pero hay otra sensación que se da por lo que conversaba anteriormente afuera con el sociólogo, por el de cuello y corbata. Hablemos del político, hablemos de las instituciones también. Cómo han ido cayendo en una vorágine hasta el fondo, en que uno antes decía, bueno, tenemos todavía esto, tenemos lo otro, pero ahora ya no. Bomberos, quiero decir, carabineros con el problema, los políticos siempre. No hay nada, el Sename, o sea, perdón. ¿Siempre? Siempre, sí. No, o sea, en un momento, a partir de los 90, uno tenía una cierta confianza, o pensó que había una cierta confianza, pero después no tienen por dónde. O sea, perdona, pero hay una sensación de impunidad también con respecto a ello. O sea, lo que está tratando de hacer Angel con las leyes de probidad y todo, ¿quiénes son los que se oponen? ¿Quiénes son los que han boicoteado las leyes de Angel? Son los mismos diputados y senadores. No es externo. Ahora, y eso también, lo ve la gente y también una sensación de impunidad con eso. Ahora, Mario, yo creo que la gente efectivamente siente lo que dice Rafael y no vive de los datos. Finalmente, la gente vive de lo que le pasó a la vecina, de lo que le contó un familiar, de lo que le pasó en el metro. Pero es que si vamos replicando el testimonio, ahí la sensación aumenta. A eso voy. Es que quizás la diferencia que tengo es la siguiente. Yo creo que hay mucha gente que simplemente no denuncia un robo, un hurto, un asalto. Y es muy necesario. Sí, pero finalmente la pérdida de tiempo que voy a tener que hacer para tener un dato más registrado en la Fiscalía y que finalmente yo nunca voy a poder ver una luz al final del túnel de eso que me pasó. Eso le pasa a mucha gente. ¿Cuánta gente no le roban celulares, no le roban en la mochila? Yo creo que todos esos robos, sinceramente yo creo que ninguno va a parar a una denuncia, a ningún juzgado de policía local. Denuncia, pero también hay que hacerles ver la importancia de la denuncia, porque así te ayuda a georreferenciar las áreas con más problemas de delincuencia, porque si no, ¿cómo tú orientas políticas públicas? Si me robaron el celular, ya no importa, no va a pasar nada, nadie me lo va a recuperar, pero si yo no digo que en la calle tanto me roban el celular y resulta que hay otra persona, que hay un foco, tenemos que hacer... Hablando del tema de la impunidad, yo creo que hay una consecuencia, honestamente. Yo lo veo de otra forma. Si yo licité un transporte público con condiciones en que se me dé un servicio por el cual yo pago, que sea digno y no que las máquinas estén a punto de caerse y que las personas evadan y que sea un riesgo también de asalto, creo que también hay un tema ahí de impunidad, que de exigir que los prestadores del servicio den el servicio en el cual se lo adjudicaron. Eso me parece legítimo. O sea, creo que parten muchas cosas en distintas áreas, lo puedes observar. En distintas áreas. Entonces, cuando yo no exijo un contrato que se me preste un servicio digno, estoy siendo impune a un hecho que finalmente va a tener otras consecuencias. ¿Tú querías agregar algo, Rafael? Sí, yo creo exactamente lo que
tú estás planteando, yo creo que hay un dato, la gente siente eso, y lo siente porque a la vecina le robaron, al vecino le robaron, a lo mejor son 60 casas dentro de él. Pero esas 60 casas, ¿no es cierto?, se multiplican porque los que viven en la casa se lo comentaron a A, B y a C. Y esa es la realidad, independiente, la gente no se deja llevar por los datos, o sea, no ve los datos. Disculpa una cosa, pero también está la sensación de la gente con lo que dijo usted. Pero absolutamente. Y eso es bastante fuerte. La sensación de lo que ocurrió en el invierno, ahora está terminando el invierno, pero con Enel, ¿qué pasó en cada momento? Y es de impunidad. Y impunidad. Es impunidad también. Lo que pasó también con Aguas Andinas. También, lo mismo. Cada vez que iba a Acaba de llover... recibir una millonaria multa. Yo pienso, le he dado bastante vueltas, sobre Perdón, todo por pero el... la millonaria multa tiene que ver con una cuestión estatal. Pero ¿y qué pasó con los El del local resarcir el chiquitito. viaje, No por el tema de la nieve, nieve, sino que por un tema anterior. Yo pienso que la sensación de impunidad se podría combatir notablemente si cambiáramos nuestro sistema judicial formalista por un sistema de jurados como hay en Estados Unidos. La ciudadanía se comprometería más. ¿Y sabes por qué te lo digo, abogada Cabeza? Paola. A mí me ha tocado litigar en regiones y es un verdadero infierno. Tú te vas, por ejemplo, no quiero nombrar determinados pueblos para no estigmatizar a la jueza o juez, pero ese juez o jueza es un verdadero rey en el pueblo. Hace y deshace lo que quiere y ahí tienes una sensación de impunidad y de injusticia tremendo. Cuando tienes un cliente que sabes que es inocente, que no ha cometido un delito y aún así lo condena por resentimientos anteriores o por hechos o hechos increíbles de poder relatar en este programa. Entonces, hay un principio que se llama el sedentarismo judicial, es decir, ese juez que está en ese pueblo puede estar una vida en ese pueblo, como si fuera un notario. Entonces se transforma en una especie de déspota en ese lugar. Cuando tú tienes un sistema de jurado, donde es el ciudadanos como Milenko, que viene hoy a este panel, y participa, ¿qué es la justicia norteamericana? ¿Quién podría decir, no, la justicia norteamericana de ese país subdesarrollado no funciona? Funciona bastante bien, porque es una justicia participativa. Por supuesto que hay un juez letrado y hay un jurado. El jurado analiza los hechos y valora los hechos, y es el juez quien aplica el derecho. Pero hay por lo menos la posibilidad de que sean varias personas las que estén escuchando las pruebas que se presentan a favor o en contra de una determinada persona antes de quebrantar su presunción de inocencia. Pero, y Mario, no queda también entregado tenemos a un tribunales de solo juez. segunda instancia. Entonces ahí yo creo No, que... si tiene, o sea, puede entiendo ser- tu punto, pero también tenemos tribunales de segunda instancia como para no desvalorizar el trabajo de los jueces Pero de región. seamos realistas, una vez se escandalizó un profesor de Derecho y casi raja vestiduras, pero ¿qué es la segunda instancia? Son 15 minutos en la Corte, donde tiene 3 ministros que están escuchando en 15 minutos lo que aconteció en un juicio que duró a veces 2 días o varios días. También es un poquito tirar los dados y ver qué es lo que resulta. Yo en ese sentido, mientras más estoy en el ejercicio de la profesión, más crítico me pongo respecto de la certeza que puedes tener al final de un determinado juicio. Y estamos juzgando la cosa más sagrada que puede tener una persona después de su vida, que es su libertad. libertad. Paola, Entonces, es súper delicado. ¿Tú piensas que el sistema actual, el sistema penal, es muy garantista para los que cometen delitos? El sistema es garantista, o sea, el que diga lo contrario está absolutamente con los ojos vendados. Es así. Se creó de esa manera. ¿Cómo yo voy a crear un sistema para que sea garantista para los delincuentes? Lo que pasa es que tiene que ver con... Es que es a ver, garantista para todos, es se que, supone. Es garantista tú para tienes, las personas. Tú tienes que entender finalmente que el delincuente, mientras no tenga la condena, no es delincuente. O sea, tienes todos unos antecedentes que te pueden llegar a pensar que efectivamente él pudo haber cometido el delito, pero mientras no tenga la condena, él tiene que ser tratado como inocente, y eso tiene que ver con todos los tratados internacionales. Pero te coloco entre comillas la palabra garantista cuando se sabe que los delitos que son cometidos por menores de edad no tienen pena, ¿cómo le llaman ustedes? Efectiva. Pena efectiva. ¿Ah? Sí lo tienen. Pero No, es que no, pero- hablan de no, los pero regímenes está son bien. distintos. O sea, No por son algo imputables. la mayoría de los asaltos los cometen menores de edad. Pero digamos, tiene porque- internación en los servicios del Senado. Sí, bueno, pero no es lo mismo. No lo ve como cárcel, a eso quiere la- No, llegar. un niño no se va a ir a una es cárcel. Pero alguien que tiene 16, 17 años, es que algunos están pensando en eso. Sí. ¿Cuál es la visión que ustedes tienen de eso? A Algunos ver. están pensando que incluso menores de edad
Muchas debieran veces se tener- utilizan a los menores de edad efectivamente para tener una penalidad distinta y en régimen distinto se utilizan por parte de los adultos también. Evidentemente hay que reformar el sistema porque Mario tocó un punto súper importante que tiene que ver con la reinserción. Porque nosotros como sociedad hoy día estamos viendo que efectivamente queremos que se castiguen todos los hechos que nos dañan, pero tenemos que entender que la cadena perpetua en este país no existe, o sea, estamos hablando 40 años, que no significa que la persona no va a volver a reinsertarse en sociedad. Entonces ahí tenemos una deuda muy importante y tenemos que aprender a comprenderla, porque los tipos entran Perdón, a la deja cárcel. hacerte una aclaración. El presidio perpetuo sí existe. Los 40 años es el beneficio. Con 40 años para Pero- obtener un Puede pedir beneficio. eso lo aplica. No significa que los 40 vaya años a sale, eso, Pero sale caminando. a Sí. lo que voy es que finalmente es muy difícil llegar a ese tipo de penalidad en términos estrictos. Entonces, a lo que voy es que, en definitiva, las personas van a volver a estar en la sociedad y tienen, si no se les dan las oportunidades, porque las cárceles finalmente son universidades de delito. Eso está absolutamente comprobado. Si no les damos la oportunidad de volver a reinsertarse, nos van a volver a hacer el daño que buscamos sancionar en algún minuto. Perdona, pero Entonces, hay políticas pero- verdaderas pero y efectivas de ¿cuál reinserción es la- en Chile? No, Ahora, po, la no hay. pregunta- Por eso perdona. te digo que ahí tenemos una deuda gigante como sociedad para poder avanzar en esos aspectos. Una cosa son las políticas públicas que se pueden hacer, ¿no? Pero otra cosa son las preguntas que uno se hace. Un delincuente y los carabineros, 19 detenciones. ¿Qué posibilidad de reinserción tiene esa persona? Pero cuando estamos hablando de detenciones no son condenas. O sea, son no, detenciones. pero... No, pero entendemos a lo pero que va, entendemos obviamente. a lo que va, o sea, Disculpa, no, pero no, Su destino- entendemos a lo que su va. destino Pero delictual. también el tema de la impunidad tiene que ver con otras cosas. Yo quiero hacer un alcance a propósito de... Porque efectivamente uno dice en otros países, en América Latina, ¿no es cierto?, la delincuencia es mucho mayor. Digamos. Ahora, ¿cómo lo ve uno? Uno no lo ve en función de lo que pasa en Río, de lo que pasa en otros países, ¿no es cierto?, en otras ciudades. No lo ve, sino que lo ve en función de lo que a uno le pasa y de lo que pasaba anteriormente. ¿Qué es lo que dice la gente? Vuelvo al tema de la percepción. Dice la gente, bueno, mi barrio antes era tranquilo. En mi barrio no sucedían estas cosas. Entonces la comparación no es con los demás, sino que es con lo que tú tenías Tu anteriormente. propia vara. Con tu propia. Entonces es ahí donde se empieza también a dar. Pero también hay otros elementos Ahora, porque cuando, no. perdón, pero cuando la vara también comienza a ser muy exigente, Claro. yo permanentemente voy a estar insatisfecho y por permanentemente me voy a supuesto. sentir inseguro. Cuando, Pero ahí está- cuando es una percepción de la realidad y no es la realidad en sí. Claro, pero ahí están los medios de comunicación y usted, tú lo dijiste bastante bien, lo han dicho acá, los medios de comunicación juegan un papel fundamental, porque tú te despiertas en la mañana, enciendes la tele y ¿con qué te encuentras? Asaltos. Asalto, Con la delincuencia. Es lo la más- delincuencia. Pero es lo que vende. Lo más Claro, es lo que Pero, ven. pero hay que tener Sí, pero también hay- mucho ojo con aumentar las penas, que esa es la solución tan fácil de los políticos, es decir, aumentemos las Sí. penas. Y aumentar las penas tiene la siguiente externalidad. Tenemos que partir de la base de que delincuencia va a haber siempre. O sea, Sí, no hay manera de No hay evitarlo, a sociedad que menos no haya. que la modificación genética avance, y eso va a ser probablemente en el siglo XXI. Pero mientras eso no ocurra, va a haber delincuencia. Entonces, si a los tipos que te están robando, tú les aumentas la pena, capaz que ocurra como las maras ahí en Centroamérica, que simplemente entran a una casa, matan a todos todos. los integrantes y se roban las cosas, porque con eso eliminan los testigos. Hoy en día dejan a los testigos vivos. Entran a una casa, por supuesto te amarran, lo cual te pueden pegar, que es muy traumático, pero no te matan y se llevan algunos bienes o enseres que tengas al interior. Pero si tú aumentas la pena, demasiado dice, supongamos, presidio perpetuo para el tipo que entra a la casa. Bueno, entonces lo que va a hacer es matarte. Pues. Con eso cierra la posibilidad de que tú testifiques de lo que ocurrió al interior y con eso va a tener un tipo de delito aún más gravoso por haber aumentado las penas. Entonces, no es una solución fácil, no es cosa de aumentar pena o darle cárcel a todos, porque finalmente Sí, no pero, va oiga, a perdone, no va a perdone. lograr A las la penas, hay que darle efectividad. coherencia finalmente. Si ustedes quieren comprar un auto, yo les recomiendo Chevrolet. ¿Ah? Aunque si no, mi auspiciador me mata. ¿Y quién es el líder? Inalco. Ahí en www.inalco.cl usted podrá encontrar una gama de modelos Chevrolet, todoterreno,
que tanto le fascina al señor Chilin, Sí. esa camioneta que tanto la añora, La para Nene. ir a la Araucanía. Milenko también la queda mirando con mucha codicia. En www.inalco.cl encontrará ofertas y lo que es mejor, un financiamiento muy, muy barato, un CAE súper barato. www.inalco.cl, porque Inalco es líder en Chevrolet. Yo tengo varias sensaciones raras, digamos. Pero antes, tú querías mencionar algo, Milenko. Sí, bueno, de acuerdo con lo que dice Mario y lo que dice, pero hay otro punto, o sea, lo que tú pones en el fondo es lo que se ha dicho siempre, o sea, la delincuencia se combate principalmente con educación, con formación, evitando el punto de inicio de todo eso. Pero también hay otra maldad por ahí que queda sin castigo, que es del ladrón de cuello y corbata, porque ese sí tuvo educación. Tenemos el caso, por ejemplo, de las farmacias, que eran ingenieros comerciales, y fueron condenados a, ¿qué fue? A una clase de ética. Clases de ética. A clase de ética. O sea, perdona, pero tú estabas hablando de los jueces, que no es tanto como aparenta, pero es que eso fue absurdo, fue ridículo y fue una ofensa. Fue una cachetada para todas las personas que pagaban por los remedios, un exceso, todo. Eso fue horrible. Entonces también hay una cuestión que ya no ni siquiera va con la educación. Esa es la sensación que muchas veces le queda a la gente, que hay impunidad. Eso fue impunidad. Si no se descubre el financiamiento irregular de la política por un señor que decide denunciar, ¿qué habría pasado? Sí, que fue por venganza. que fue por venganza. Por sí, no. venganza. O sea, todavía estaríamos en una situación De hecho, todos los... que, como que no ocurre nada. A raíz de eso, tengo que emplear una ley de probidad mucho más rígida. ¿O no, señor Chile? Entonces Así yo es. creo que... Reacción. ¿Por qué no se hizo antes? Tú me dices, bueno, es que las penas más duras no demuestran que va a ser efectivo. Yo creo que en algunos casos, por ejemplo, en Estados Unidos, los que cometen este tipo de delitos se van presos. Y no solamente existe un juicio abreviado. La famosa frase delación compensada. O sea, claro, una delación compensada es súper fácil, porque si en el fondo yo me coludí y en el cual recaudé 600 millones, pero me autodenuncio, pero a mí sáquenme Y me del guardo tema. 400. Entonces, La respuesta a tu pregunta se contesta en las 2 primeras semanas del ramo de introducción al derecho en la Escuela de Derecho. Y tiene que ver con las fuentes de la ley. ¿Cuáles son las fuentes de la ley? Son los hechos sociales. Justamente por eso son distintas las leyes de los distintos pueblos. No estoy de acuerdo. Por eso que tú hablas de la ley Emilia. ¿Qué es lo que pasó? Tuvo que morir una niñita atropellada por un borracho o chocada por un borracho es para que que se legisle al respecto. No, Mario, eso no puede Eso ser, es porque reacción. eso no puede ser. Pero porque los ese- países así funcionan. Son leyes que salen... O sea, no puede ser. Es evidente que en un Pensar país... a largo plazo. Y de ¿cómo? hecho no son leyes que Deberíamos- funcionan de inmediato. Paola. Deberíamos efectivamente tratar de adelantarnos, digo, a lo hecho, porque lamentablemente reaccionamos de manera reactiva y si tú pones efectivamente como ejemplo la ley Emilia es la más mala que se ha hecho en el último tiempo, porque tú sabes que efectivamente la ley Emilia tiene 2 aspectos: las personas que tienen las posibilidades de llegar al Tribunal Constitucional y declarar inaplicable la norma, y las personas que no tienen los recursos para llegar al Tribunal Constitucional. Porque la ley Emilia se ha declarado inaplicable efectivamente en varios casos ya. Entonces tú tienes ahí un ejemplo palpable de una legislación completamente reactiva hecha por el llamado social, que efectivamente yo no puedo desconocer el dolor de la familia cuando pierde a un ser querido, pero no podemos igualar un cuasi delito, porque estamos claros que no fue un delito, a uno de otra naturaleza y determinar una pena efectiva de cárcel. Entonces ahí ese es nuestro problema. Y en el segundo punto que tú hablabas de la delación compensada, y que hay mucha gente que lo critica y tenemos que ser responsables las personas que algo entendemos de aquello, es que es la manera más efectiva de poder sancionar este tipo de situaciones. ¿Por qué? Porque las colusiones son tan complejas. Imagínate que habían reuniones donde se fijaban acuerdos a través de una servilleta. Si alguien que de las 2 partes que estaba involucrado en esa situación no habla, nadie se habría enterado de que existía esa colusión. Entonces, ese es el beneficio y el por qué existe la delación compensada. Alguien guardó la Alguien servilleta. guardó la servilleta. Pero nosotros tenemos esa obsesión de compararnos con los países de la OCDE.
Por eso no comparto el argumento de Chile en que tiene que haber un hecho para recién uno tener que legislar. No es una idea mía. Eso está en todos los libros de introducción al derecho. Será la introducción O sea, al derecho, pero así funciona. Está dando cuenta de un hecho que así un país no puede funciona. funcionar así, no puede funcionar así. ¿Y cómo quieres que funcione con un copy-paste? Con sentido común. Hay parte de sentido común también. Hay parte de sentido común. Perdón, pero hay muchas cosas que nosotros queremos imitar e implementamos de los países de la OECD. ¿Y por qué no podemos implementar en el marco legal, en el marco del derecho penal también? ¿Y por qué tenemos que esperar un hecho que se incendie, se levante para recién ahí regular? O sea, ¿cuántas cosas más tienen que ocurrir de esa manera? Pero ¿quién crees tú que eso, legisla? ¿Quién crees tú que legisla? ¿Intelectuales, académicos, profesores de derecho penal? No, personas que finalmente no cuentan con, Ahora, con los asesores necesarios para hacer las leyes nomás. Pero hay No, otro un problema de elemento, asesores, perdona, que estamos solamente dejando de lado. intelectual ahí, Hay otro elemento que estamos dejando de lado. Lo voy a repetir. Que hay otro elemento que estamos dejando de lado, porque aquí lo estamos centrando solamente casi en el aspecto jurídico. ¿Sí? También hay que ver en qué es lo que piensa la gente. ¿Qué pasa con la señora, verdad, que pintó su casa y al otro día se la pintaron? Con graffiti. Eso se llama arte. Se llama arte, le llaman arte urbano. Arte urbano. Y a esa señora, ¿qué le costó? Porque le costó pintar su casa. Al señor, ¿no es cierto?, que pintó su local para que los clientes tuvieran una mejor modesta. Y a esas personas, ellas sienten que no les sucede absolutamente nada. Es más, se ríen en su cara. No tiene probablemente la trascendencia de los otros delitos. En el supermercado, porque aquí se van produciendo conductas. En el supermercado, hoy día mucha gente toma el yogur, se lo come, se lo toma un chocolatito y lo tira al lado. Y hoy día eso nos parece una conducta normal. Pero eso es cultural, por Rafael. Pero es que el tema cultural está acá. Si es sorprendido, no va a poder eludir el control de detenciones eventualmente. Claro, pero en la época mía, por lo menos, desde 500 pesos se controlaba detenciones. Pero es que ahí viene el tema de las penas, porque el tipo que lo hace, el mechero, por ejemplo, es un sujeto que sabe exactamente hasta dónde robar, ¿verdad? Para que no le ¿Me puedo suceda hacer una nada. pregunta como sociólogo? Sí, claro. Yo siempre he pensado que los referentes de un país terminan dictando normas de conducta de los ciudadanos, para bien o para mal. Entonces, cuando uno ve instituciones del Estado que han caído en temas de corrupción, cuando uno ve diputados de la República acusados de financiamiento irregular, cuando uno ve situaciones incluso de estamentos del Estado que deberían haber fiscalizado o ejercido control que no lo hicieron, un ciudadano podría tener el siguiente pensamiento, lo cual no lo comparto. Bueno, si esto que están ahí lo hacen, ¿Por qué no yo? ¿por qué me vienen a decir a mí que voy a rayar un eso grafiti en una muralla? Bueno, ahí ¿Qué mirada tiene eso? Claro, se caen los liderazgos, se caen los modelos en los cuales uno... ¿Sabes que eso pasa incluso en el Transantiago? Una vez, yo viajo bastante en Transantiago y una vez tocó que una persona no pagó y el chofer le llamó la atención y empezó a alegar. El tipo decía, claro, me controlas a mí y todo, ¿por qué no hay con el banco? ¿Por qué no hay con la empresa? ¿Por qué no hay con los diputados? Y le sacó todo en cara. Y uno seguía pensando, sí, ¿por qué tendrían que ver a este por 700 o 600 pesos y no ven al otro que se está estafando 1.000 millones, 2.000 millones y todo? Se te cae la idea de eso sí, se te Fíjate cae que en la todo. última encuesta, ¿verdad? Carabineros bajó Ostensiblemente. Se te caen los modelos. Son los referentes que uno tiene, los liderazgos. Y los liderazgos nuestros, desgraciadamente, han dado mucho que hablar. No solamente en términos de las personas que son líderes, sino que también de las instituciones que se supone representan tales cosas. Lo que Pero está si el diciendo, Sename, lo que está diciendo Agustín es súper delicado, porque finalmente las instituciones son un modelo que va guiando a los ciudadanos que están insertos en ella misma. Y las instituciones tienen un rol de estatus, tienen reglas constitutivas y regulativas. Entonces, finalmente, si ese estatus empieza a descender y empieza a cambiarse el estatus de autoridad por estatus de ladrón, entonces finalmente se pierde el sentido. empieza a configurarse lo que decía ese viejo tango Cambalache. Entonces, El da mundo lo fue y mismo será ser una un buen porquería. profesor que un ratero, o sea, Así o un burro, o un gran profesor, decía Cambalache.
¿Y dónde está lo delicado? Lo delicado justamente que una sociedad donde su autoridad y su élite y su liderazgo Cuando las empieza a decaer cuando la- éticamente, se va perdiendo va arrastrando el a Mira el todos caso- sus integrantes. Cuando las instituciones se Pero resquebrajan, mira viene el caso la de lo que está decadencia. pasando con el liderazgo de Donald Trump en Estados Unidos. Y ahí tienes lo que está ocurriendo. Entonces, no es que pase piola el ejercicio de un liderazgo, o sea, genera un efecto en la ciudadanía para supuesto. legitimar algo Por supuesto. que a lo mejor es afecta- ilegítimo. A ese un modelo nivel a ha seguir, afectado ya finalmente. todo. En Estados Unidos, con lo que sucedió hace pocos días en Charlottesville, ya están viendo cosas que van hacia otra envergadura. Es decir, están resurgiendo los movimientos fascistas, los movimientos de ultraderecha. El Ku Klux Klan, hay uno que es nacionalsocialista Nacionalsocialista norteamericano, también. hay otro que son confederacionistas, ya de la guerra de secesión, Unionistas, confederacionistas digamos. actuales, no me acuerdo Claro. el nombre, pero tenía eso, había como un montón y están resurgiendo a través de toda esta situación. Primero la elección de Trump y ahora el comportamiento de Trump que dejó bastante que desear con el Ahora, caso de Charlottesville. Ahí te a veces- das a veces clara le- cuenta de la importancia de los líderes. Ahora, a veces Y de las hacemos- instituciones. en este programa a veces hacemos un ejercicio por breves minutos de yo me tomo la facultad, no siempre en todos los programas, ahí la gente puede debatir del ejercicio, de que se me ocurre nombrarlo a ustedes, digamos, como un ministro de Estado para el próximo gobierno. Usted es la ministra de Justicia y usted va a estar a cargo de la seguridad del país. Y tuvieran que tener súper facultades para resolver un tema de sensaciones de la impunidad. ¿Qué es lo que harían? ¿Qué es lo que harían? Porque podemos quedar en un diagnóstico súper pavoroso en este programa, pero finalmente a veces se necesitan cosas no tan creativas, sino que son muy efectivas para resolver temas que en el diario vivir la gente lo está sintiendo de una manera súper violenta. ¿Por ¿Quién? quién? ¿Quién parte? ¿Quién es el primer ministro? Ella es la ministra de Justicia. Yo soy la ministra de Justicia. Bueno, yo partí dándote el diagnóstico de qué es lo que yo creía que lamentablemente teníamos acá problemas con que lamentablemente algunas instituciones están funcionando a media máquina por falta de personal. Pero esas son más soluciones más técnicas. Tú me estás diciendo cómo hago para disminuir la sensación de la gente. Y cuando tratamos de meter un poco números con Mario, acá tú me decís, pero es que la gente no está tan de acuerdo. Y yo creo que sí es importante concientizar a las personas de acuerdo a las cifras. ¿Para qué? Para que no tengan una visión errada de lo que es efectivamente la realidad. Si nosotros nos alejamos y nos manejamos simplemente por sensaciones, vamos a mantenernos con esta inseguridad permanente que finalmente nos afecta en la vida cotidiana, porque tú sientes que la gente va asustada a determinadas partes. Entonces yo creo que evitar el sensacionalismo y aterrizar más las cosas sería una buena alternativa. Vamos a ir a una pausa comercial y a la vuelta tenemos al ministro del Interior, don Yo quisiera Siga ser debatiendo ahí. de justicia también. Ya volvemos. Estamos de vuelta. Siga debatiendo ahí a través de las redes sociales, hashtag C-impunidad. Estamos con El ministro de Interior de Ciencia Ficción, aquí, don Rafael. ¿Qué haría usted para la gente que nos está mirando en casa para que se acabe esa sensación de impunidad? ¿Qué medidas? A ver, yo creo que en primer lugar no se va a acabar así como así. No es tan fácil, ¿no es cierto? ¿Verdad? Son procesos de cierto plazo. Pero sí, yo creo que en primer lugar habría medidas de corto plazo, ¿verdad? Que la gente vea que efectivamente esa persona, esa compañía, etcétera, fue efectivamente sancionada. Y tuvo una sanción acorde a lo que se espera. Porque eso es lo que dice cuando la gente dice se hizo justicia. Pero eso es de corto plazo. Es de corto plazo. Pero el tema es la mirada de largo plazo. ¿Cómo hacemos políticas preventivas? ¿Verdad? Fundamentalmente en el sistema educacional, yo creo que es ahí donde hay que atacar, de tal manera, ¿no es cierto?, de ir creando una conciencia y ir creando una estructura que permita, ¿no es cierto?, que darle posibilidades a los jóvenes, darle posibilidades a aquellos que tienen problemas, etcétera. De tal manera, ¿no es cierto?, que las conductas no se lleguen a
las conductas delictivas no se lleguen a plantear. No va a acabar nunca, eso yo estoy absolutamente de acuerdo, digamos. Pero hay algunos países, ¿no es cierto?, que han logrado algunas situaciones. Voy a tomar un caso, Inglaterra, con los hooligans. Los hooligans allá se tomaron determinadas medidas, y determinadas medidas fuertes. ¿Qué pasó? Hoy día la gente ve en los estadios, ve sin rejas, tranquilo, y va a la familia. Entonces, pero también una política pública en el sentido de ir educando. Yo aquí recojo algo que tú planteabas hace un rato. Hay que ir educando, y eso implica recursos, pero también implica una decisión política. Y Milenko. pensamientos de largo plazo, ¿no? Políticas Milenko. de largo Sí, plazo. completamente de acuerdo también. Yo también pienso que va de parte de la educación, primero. Pero creo que también sería muy bueno que se mostrara de inmediato una mayor fiscalización y una mejor fiscalización. Siempre he pensado que eso es lo que más falla, en todos aspectos, desde el Transantiago a todas las políticas nacionales en todo tipo. Tenemos un problema de que la fiscalización no funciona por cuoteo político, porque no ponen las personas más adecuadas, porque hay algo del gobierno o porque está algo de la oposición. Si hubiera una fiscalización seria y constante, yo creo que mucho mejoraría. Aparte de aplicarlo con políticas paralelas, como lo que tú dices, la educación, un mejor sistema de comunicación también, preparar mejor a los fiscales, y Mario sabe a lo que me refiero en cuanto a la vocería y cuanto a lo que tienen que hablar y cómo hablarlo. Ya prepararlos para que ellos también fuesen un eje comunicacional del sistema. Porque hay mucho de lo que decía Mario, a mí me consta que es por ignorancia de la gente o por un exceso de mala comunicación. Entonces también varias políticas, y dentro de esa la fiscalización, la educación, tal vez pondría mayores penas, por ejemplo, en cierto tipo de delitos, como por ejemplo lo del cuello corbata, porque eso no tiene excusa para mí. Las colusiones, por ejemplo, tal vez por ahí se podrían acabar si se pusieran mayores multas, mayores condenas. Milenko tiene obsesión con el cuello y corbata. Por Sí, favor, sí. no me mire. Soy el único cuello y corbata aquí. Tengo algo por ahí, tengo algo de eso. Eso sería como alguna de las opciones, y bueno, hacerse asesorar por las personas correspondientes. Lo que dije en antes, que tú me preguntaste, fue cuando ella dijo de que no se hacían asesorar a los políticos y los diputados quienes hacían las leyes. Yo dije que más que no hacerse asesorar tenía un problema intelectual y cultural muchas veces. Tenemos gente que están de diputados y senadores y que apenas saben hablar, disculpa. Entonces, Yo quiero dar una solución en mi calidad de ministro ficticio y qué sería? dar incluso el financiamiento para mi solución. En forma inmediata. Va a eliminar las Fuerzas Armadas. Ya lo he dicho varias veces. No, privatizaría el Sename, licitaría empresas para su administración, privatizaría las cárceles y las licitaría, además, para que no sean solo un lugar de reclusión, sino que de rehabilitación. ¿Y cómo financiaría eso? Aumentaría la posibilidad de donación de la empresa, rebajando de su renta líquida imponible, que actualmente es del 2%, se pueden eximir con donación a ciertas instituciones, lo aumentaría un 5%, con eso tengo el financiamiento además, para que el Sename sea instituciones privatizadas, fiscalizables y que logren sus metas con eficacia y con eficiencia, y lo mismo en las cárceles. Creo que con eso ya la sensación decaería bastante, o habría una mayor legitimación por el concepto de cárcel, que no sería simplemente un lugar de pudridero humano, sino que un lugar donde efectivamente se trata del ser humano que va allí como ser humano y que se le rehabilita de la mejor manera posible. ¿Reformularías el Código Penal? Tal como lo dije, eliminaría el sistema actual que tenemos de justicia formalista y utilizaría el sistema de jurado al igual que Estados Unidos. No Pero mencionaron... las penas, el código. No, las penas, yo creo que no es necesario reformarlas. ¿Sabes lo que hay que reformar? La ley 18.216. Simplemente, si no le das beneficio a quienes cometen delitos falta, y efectivamente el que hurtó, que tiene una pena baja de 60 días, cumple 60 días en estas nuevas cárceles que estoy proponiendo, también disminuiría la sensación de impunidad. Es decir, el que se comió el chocolatito en el supermercado, el que hizo el graffiti, si efectivamente pasa 5 días preso, va a tener un impacto, y no como actualmente, que simplemente una cosa más Pero bien Mario, Pero aquí ¿no tiene te que haber parece va a tener- que va a la tener que modificación visitar de las muchas cárceles? penas ha sido un mamarracho sí, pero y aquí hay... también tiene que haber un papel de los medios de comunicación. Bueno, eso Un hace una papel consecuencia. fundamental de los medios de comunicación, porque todo esto que estamos hablando va a tener sentido en la medida, ¿no es cierto?, de cómo se comunica, quién comunica y cuándo comunica, y de lo que está ¿Qué comunicando. opinión tienen del rol de Carabinero y el rol de la Policía de Investigaciones? Yo en general tengo, de la Policía de Investigaciones, yo creo que tengo buena impresión. La gente confía mucho
En la PDI. La policía En la PDI. Uno lo observa en el... Aquí deberían... La gente lo dice en la calle, ¿verdad? Como te digo, puede ser una percepción de eso, pero la gente dice, no, ahí viene la PDI, y se quedan tranquilos. Carabinero, la gente sigue confiando en Carabinero. Y yo creo que con mucha... a ver cómo decirlo... con mucha razón, ellos empiezan a distinguir que una cosa son los oficiales y otra es el carabinero de a pie. No obstante, igual en la encuesta, como mencioné anteriormente, bajaron. Pero el carabinero de a pie, el carabinero de calle, tiene mucho... Lo que pasa es que bajó toda la institución. Bajó como institución. Claro, pero Bajó si hubieras como preguntado institución. qué opina la oficialidad Exactamente. o qué opina el carabinero a pie, Y hace la, hubiera la sido gente diferente. hace la diferencia. Paola. fíjate. Yo tengo una buena percepción de ambas policías, pero siento que aquí es responsabilidad de la institución propiamente tal de prepararlo más. Tú pusiste un punto muy importante cuando partimos el programa y que dice relación con las investigaciones. Si bien es cierto, los fiscales dirigen la investigación, quienes ejecutan las investigaciones son muchas veces las policías. Y hemos tenido casos súper emblemáticos en que lamentablemente no se ha podido llegar a una condena por la desprolija forma de llevar a cabo la investigación por parte de la policía. Y eso tiene que ver simplemente con una falta de preparación, porque lamentablemente como ha aumentado tanto esta percepción de impunidad, se nos ha obligado, entre comillas, digo, a generar policías express. Entonces tú estás sacando carabineros a la calle luego de un año de preparación. Entonces creo que lamentablemente eso hace que efectivamente ellos no cuenten con la preparación necesaria para poder ejecutar un trabajo impecable. Pero insisto, es un problema institucional y sin perjuicio de eso yo sigo teniendo una buena percepción de los carabineros, porque claramente tenemos que distinguir entre estos delitos que lamentablemente nos estamos enterando y el carabinero de a pie que efectivamente cumple a cabalidad su Ahora, labor. el rol de los medios de comunicación es complejo porque eso es una cosa que regular eso Sí, ya es meterse en un camino delicado. De hecho, varía del tipo de gobierno que esté y del medio de comunicación. O sea, en este momento está Piñera de candidato, está el gobierno de Bachelet, hay medios de comunicación que son proclives a la derecha, entonces también hace una exacerbación. Es lo que pasó con Piñera, por ejemplo, en Argentina, que dijo que Chile estaba empantanado. O sea, una exageración bastante fuerte. Pero no sé si los medios de comunicación es tan influyente en exacerbar lo que es la sensación de inseguridad. Yo creo que sí, o la lo que pasa es que no lo sensación de impunidad. exacerban, Más bien lo que hacen es mostrar una realidad. Y dentro de esa realidad uno podrá hay maneras y formas. Es muy parte importante de tu noticiero, tiene que ver solamente con noticias Y delictuales. la forma en que lo hace ponen, que, efectivamente, la música, gente la se música sienta- incidental que le ponen, o sea, están hablando de un delito y le ponen una música dramática, por favor, eso no es manejo. O que salgan en Mercurio la segunda, que son porque de la derecha, toda la parafernalia de los delitos es más fuerte en periodo previo a elecciones. No, sí, cuando estaba Piñera eso no se daba tanto, porque estaba Piñera en el gobierno. Había una calma en ese sentido, en los medios de comunicaciones. Entonces, ojo, también tiene que haber un aspecto político al algún respecto. sensacionalismo también. Claro, el Muchas veces sensacionalismo. que Habría que hacer una investigación social. No. Da como para una tesis universitaria. Rafael, gracias por venir a nuestro programa. Paola también. Muchas gracias. Milenko, don A Mario ti. Chilin. Muchas Siga gracias. debatiendo por las redes sociales. Nos vemos mañana a esta misma hora. Chao, chao.